Si tienes más de 50 años y sigues haciendo esto, el sufrimiento no se irá jamás. He vivido lo suficiente para saber una verdad que los jóvenes no quieren escuchar, pero hoy quiero hablarte de ello. Muchos creen que vivir más es la clave de la vida. Se obsesionan con contar los días, los años, como si el tiempo fuera un trofeo, un logro. Pero déjame decirte algo que no entenderán los más jóvenes. No se trata de vivir más, sino de vivir mejor. Cuando miramos atrás en la vida de nuestros mayores, de esos que nos precedieron, no es el número de años lo que nos deja la huella, sino lo que hicieron con esos años. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien lamentarse? Si tan solo tuviera más tiempo, pero el tiempo que tenemos nunca será suficiente si no sabemos aprovecharlo. La vida no es una carrera para acumular horas y minutos. No se trata de sumar, sino de hacer que cada día cuente, que cada minuto sea un reflejo de nuestra esencia. Porque cuando se llega a cierta edad, el tiempo ya no se mide igual. Se nos enseñó que la vida se trata de cumplir metas, tener trabajo, formar una familia, criar a los hijos. Pero más allá de eso, el verdadero valor de la vida es entender lo que hacemos con nuestro ser, lo que entregamos al mundo y lo que al final nos deja la paz interior. Si alguna vez te has sentido vacío a pesar de tenerlo todo, o si te has visto perdido en medio de la rutina, es porque no has comprendido lo esencial. La vida no es simplemente existir, es vivir con propósito, vivir con intensidad, con conciencia. Es la diferencia entre simplemente pasar por el mundo y dejar que el mundo pase a través de ti. Y esa diferencia la marca el entendimiento profundo de quién eres y qué deseas. Mi generación, los mayores, hemos tenido que aprender muchas veces a la fuerza, que no es la cantidad, sino la calidad. Hemos aprendido que a veces hay que renunciar a cosas para poder encontrar lo esencial. Y te lo digo ahora, porque es tarde para que nosotros cambiemos, pero no es tarde para ti. Si tienes la oportunidad de cambiar tu visión, de entender que vivir mejor no significa tener más, sino saber lo que haces con lo que tienes, estás a tiempo de vivir una vida plena, rica en experiencias y aprendizaje. No es fácil, nadie dijo que lo sería, pero lo que es seguro es que si sigues por el camino de los demás, ese camino que no lleva a ningún lado, nunca llegarás a la paz que tanto buscas. La paz no se encuentra en el tener, sino en el ser. Y esa es una lección que la vida tarde o temprano nos da, pero no la dejes para después. El tiempo, como te dije antes, no se puede recuperar. La raíz de este problema está en la forma en que hemos sido criados. Desde pequeños la sociedad nos enseña a competir, a querer más, a alcanzar el siguiente escalón, sin nunca parar a reflexionar sobre si ese escalón es el adecuado para nuestra vida. Nos dicen que tener más es tener éxito, que vivir más es vivir mejor. Pero la verdadera pregunta es, ¿más de qué? Más cosas, más logros, más reconocimiento. Si toda nuestra vida está basada en estos más, nunca llegaremos a descubrir lo que realmente nos da satisfacción y paz. Lo que ocurre es que al acumular más sin saber por qué, nos perdemos en el camino. Perdemos lo que realmente importa, las relaciones genuinas, la paz interior, la conexión con uno mismo. A medida que crecemos, este deseo de obtener más se convierte en una carga. Nos centramos tanto en lo que nos falta, en lo que no hemos logrado, que no somos capaces de ver lo que realmente hemos alcanzado, los momentos que hemos compartido, las pequeñas victorias diarias, los momentos de reflexión y silencio que nos han permitido entendernos mejor a nosotros mismos. En mi vida, como en la de muchos otros, he visto a personas perderse en el afán de ser más que otros, de demostrar algo que ni siquiera sabían qué era. He visto gente que al final de sus vidas se lamenta de no haber tenido tiempo para lo que realmente importa. Y esto no solo sucede a los jóvenes, sino también a los que creemos que ya hemos vivido lo suficiente para entenderlo todo. Pero déjame decirte, es a partir de los 50, 60, incluso 70 años, cuando empezamos a darnos cuenta de que todo lo que pensábamos que era importante se desvanece. La acumulación de bienes, la aprobación de los demás, las victorias temporales, todo eso no deja huella duradera.
¿Qué es lo que realmente nos deja una huella en esta vida? Es la manera en que nos relacionamos con los demás, cómo damos, cómo amamos, cómo vivimos en paz con nosotros mismos. Es la capacidad de estar presentes, de disfrutar los momentos simples, de compartir nuestras experiencias con los demás. Y eso no tiene nada que ver con el número de años que vivamos, sino con la profundidad con la que vivimos esos años. A medida que envejecemos, empezamos a entender lo que nuestros ancestros siempre nos dijeron: la vida no se trata de acumular, sino de experimentar. Experimentar con plenitud, sin dejar que el ruido del mundo nos distraiga de lo esencial. Esto implica detenerse a escuchar no solo a los demás, sino a nuestro propio ser, a lo que nos susurra la vida en cada momento. Te invito a que mires tu vida, no como un conjunto de logros, sino como una serie de momentos que definen quién eres. Si vives buscando más, siempre estarás buscando. Pero si vives con el propósito de vivir mejor, cada momento se vuelve una oportunidad para crecer y ser más consciente. Porque al final del día, lo que realmente cuenta no es lo que tienes, sino quién eres y cómo vives cada instante de tu existencia. La lección aquí es clara: vivir más no garantiza que vivas mejor. Es el arte de vivir con propósito, con plenitud, lo que realmente marca la diferencia. Ahora, piensa en lo que realmente te ha dolido en la vida. Esas heridas que, aunque hayan sanado en apariencia, siguen dejando cicatrices que de vez en cuando te recuerdan su existencia. Todos llevamos dentro ese sufrimiento que muchas veces no es visible para los demás. No te engañes, porque a medida que envejecemos, las heridas no se olvidan. Lo que ocurre es que aprendemos a vivir con ellas. ¿Pero te has detenido alguna vez a preguntarte por qué ese dolor persiste? ¿Por qué, a pesar de que ya no eres tan joven, ese sentimiento de vacío, de no haber alcanzado lo que querías, sigue ahí? Es una verdad que pocos quieren escuchar, pero la vida no siempre es amable con nosotros. No estamos exentos de la soledad, de la incomprensión, de la sensación de que hemos sido desechados por la sociedad. Nos enseñaron que la vejez traería sabiduría, pero también nos trae la realidad de que ya no estamos en el centro de todo, que la juventud y la energía son privilegios que se nos escapan y que tal vez ya no estamos en el lugar que pensábamos que ocuparíamos. El miedo al paso del tiempo, la sensación de que estamos quedándonos atrás, de que hay cosas que no hemos logrado, nos persigue. Nos decimos a nosotros mismos: si hubiera tomado otro camino, si hubiera hecho esto antes, si hubiera. Esas son las frases que muchas veces nos acechan, que nos sumergen en un mar de arrepentimientos que al final no nos sirven de nada. Todo lo que podemos hacer con el pasado es aprender de él, no quedarnos atrapados en sus sombras. Y es que, a medida que envejecemos, lo que más duele no es perder la juventud, ni la belleza, ni las oportunidades que ya pasaron. Lo que realmente duele es esa sensación de ser invisible, de que lo que antes era importante ya no tiene el mismo valor. La soledad, no la física, sino la emocional. Esa que sentimos al ver que las generaciones más jóvenes tienen otros intereses, otras preocupaciones, y que nosotros, aunque seguimos aquí, a veces nos sentimos desconectados. La sociedad muchas veces nos enseña que a los 50, 60 años ya estamos en el final del camino. Nos han hecho creer que no tenemos más espacio para aprender, para cambiar, para reinventarnos, pero esa es una gran mentira. El dolor no se debe a la vejez, sino a la forma en que elegimos vivir esa vejez. Si seguimos mirando atrás, lamentándonos por lo que no hicimos o por lo que nos falta, nunca veremos las oportunidades que aún tenemos frente a nosotros. La verdad es que al llegar a cierta edad, lo que más necesitamos no es más juventud, sino más paz. Y la paz solo llega cuando aceptamos lo que somos, lo que hemos sido y lo que aún podemos llegar a ser. No se trata de cambiar lo que ya pasó, sino de entender que lo que realmente importa está en el aquí y el ahora. Es la capacidad de reconciliarnos con nosotros mismos, de dejar ir los resentimientos, los miedos, las culpas que nos impiden vivir con libertad. Cuando te das cuenta de que lo que te ha herido no tiene que definirte, cuando dejas de culparte por lo que no pudiste hacer, es cuando realmente empiezas a sanar. La vejez no es el fin de la vida,
sino el final de una etapa y el comienzo de otra. Si logras ver la vida como un proceso continuo, sin aferrarte a lo que fue, ni temer a lo que aún está por venir, descubrirás que la paz está más cerca de lo que piensas. La paz llega cuando dejas de luchar contra lo que ya no puedes cambiar y comienzas a aceptar con gratitud lo que el presente te ofrece. Es en ese momento cuando el sufrimiento que te ha acompañado por tanto tiempo empieza a disminuir. Lo que necesitamos no es más tiempo, no más logros, no más reconocimiento. Lo que necesitamos es aprender a vivir con lo que tenemos, a encontrar la belleza en lo cotidiano, a sanar nuestras heridas y a soltar lo que nos pesa. Solo entonces podremos vivir de verdad, con dignidad, con la serenidad que da la aceptación. Es hora de cambiar nuestra manera de vivir, de reflexionar profundamente sobre lo que realmente necesitamos para hallar paz. No basta con acumular años, no basta con tener más objetos, más títulos o más logros que los demás. Lo que necesitamos es cambiar nuestra forma de ser. Lo que realmente buscamos está más allá de las cosas materiales y del reconocimiento público. Lo que necesitamos es aprender a soltar, a dejar ir todo aquello que ya no tiene lugar en nuestra vida. Uno de los primeros cambios que debes hacer es reconocer que no siempre tendrás la razón. Los años nos enseñan, o deberían enseñarnos, que no tenemos el monopolio de la verdad. Y si no lo entendemos, la vida misma se encargará de hacernos ver que las respuestas que creíamos tener no siempre son las correctas. El orgullo es uno de los mayores enemigos de la paz interior. Si sigues aferrándote a tu visión del mundo como la única válida, si sigues pensando que los demás deben ver las cosas como tú, estarás construyendo una vida llena de resentimientos y frustraciones. Nadie tiene la verdad absoluta, y cuanto más lo aceptes, más fácil será vivir en armonía. Otro cambio fundamental tiene que ver con nuestra relación con el dinero y las posesiones. Es cierto que necesitamos lo básico para vivir, y no es pecado querer mejorar nuestra calidad de vida, pero nunca debemos permitir que el dinero se convierta en el centro de nuestra existencia. No te estoy diciendo que dejes todo, ni que vivas como un monje, pero sí que aprendas a valorar lo que realmente importa: tu salud, tus relaciones, tu paz mental. A veces nos aferramos tanto al tener más que nos olvidamos de lo que ya poseemos: el amor, la gratitud, la experiencia que hemos vivido. Es fundamental también aprender a cuidar de nuestra salud, no solo en el aspecto físico, sino también en el emocional y el mental. A medida que avanzamos en la vida, nuestra energía va cambiando. Ya no tenemos la misma resistencia de cuando éramos jóvenes, y aunque no podemos evitar el paso del tiempo, sí podemos elegir cómo vivirlo. La salud mental, sobre todo, es un factor crucial. No podemos permitir que el estrés, el miedo, la ansiedad o la amargura nos gobiernen. Es hora de tomar control de nuestros pensamientos, de lo que nos decimos a nosotros mismos. Cada día, elige pensamientos que te fortalezcan, que te conecten con la paz interior. La mente es poderosa, y si aprendes a entrenarla, se convertirá en tu aliada. Y cuando llegues a esa etapa de la vida, cuando te sientas viejo y tal vez incluso fuera de lugar, recuerda que el mayor cambio que debes hacer es aprender a disfrutar lo que te queda. No se trata de lamentarse por lo que has perdido o por lo que ya no puedes hacer. Se trata de aprovechar al máximo lo que aún tienes. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar la vida con gratitud, para reírte, para disfrutar de los pequeños placeres. Una tarde tranquila, una buena conversación, un buen libro, el abrazo de un amigo. No necesitas más que eso para ser feliz. Es importante también aprender a perdonar. El rencor es un peso que no te deja vivir en paz. Ya sea que alguien te haya hecho daño en el pasado o que tú mismo te sientas culpable por algo que hiciste, el perdón es la única forma de liberarte. Y no hablo solo de perdonar a los demás, hablo de perdonarte a ti mismo. Muchos de los que llegan a los 50, 60 años lo hacen con una carga pesada sobre sus hombros, culpándose por decisiones pasadas, pero no puedes seguir viviendo con esa carga. Debes aprender a liberarte del pasado para poder abrazar el presente. El perdón es el camino hacia la libertad, hacia una vida más ligera, más plena. Por último, es fundamental que te rodees de las personas correctas a lo largo de los años.
Es fácil quedar atrapado en relaciones tóxicas, en situaciones que no te suman, que te desgastan. Aprende a identificar quiénes son las personas que te elevan, que te aportan, que te permiten ser tú mismo. Y por supuesto, aprende a dejar ir a aquellos que solo te arrastran hacia abajo. Las relaciones son una de las cosas más preciosas que tenemos, pero también son frágiles. No desperdicies tu tiempo con personas que no valoran lo que eres o lo que puedes aportar. Rodéate de aquellos que te enseñan, que te respetan, que te apoyan. Vivir bien después de los 50 no se trata de tener una vida perfecta, porque la perfección no existe. Se trata de encontrar la paz en lo que haces, en lo que eres, en lo que vives cada día. Es un proceso constante de crecimiento, de reflexión, de cambio. Si aprendes a soltar, a perdonar, a cuidar de ti mismo y a rodearte de lo que realmente te eleva, descubrirás que la vida, incluso en su etapa más avanzada, tiene mucho que ofrecer. Y es en ese momento, cuando dejas de correr detrás de lo que no puedes tener, que realmente comienzas a vivir. Al final de todo, lo que más importa es lo que has aprendido a lo largo de los años, lo que has cultivado en tu interior y cómo has vivido en armonía con la vida y contigo mismo. Si llegas al final de tu camino lleno de arrepentimientos, lleno de lo que no hiciste o de lo que no pudiste alcanzar, habrás desperdiciado lo que de verdad importa, la paz interior, la serenidad que solo se encuentra cuando aceptamos nuestra propia vida tal y como es. Y la vida, no importa cuántos años tengamos, siempre puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, para hacer las paces con nosotros mismos y con los demás. Lo que te invito a hacer hoy es reflexionar sobre lo que has vivido y lo que aún te queda por vivir. No es necesario vivir con pesimismo ni resignación, pero sí con conciencia, con el entendimiento profundo de que el tiempo que tienes no es infinito. La juventud no está garantizada, pero la sabiduría que puedes adquirir a lo largo de los años, sí. Y esa sabiduría es lo que te llevará a comprender que no importa cuántos años tengas, sino cómo los vives, con qué propósito, con qué intención. Deja de perseguir lo que no puedes alcanzar y enfócate en lo que ya está a tu alcance. La tranquilidad de saber que has vivido lo mejor que podías con lo que tenías, que has amado y has sido amado, que has dado lo mejor de ti, no en función de los demás, sino de lo que realmente te hace sentir pleno. La vida es corta, pero puede ser suficiente si vives con sabiduría. Si aprendes a soltar, a perdonar, a disfrutar de los pequeños momentos y sobre todo a vivir en paz contigo mismo y para ti, que aún estás en la travesía de la vida, escucha bien, no te preocupes por vivir más años, preocúpate por vivir mejor, porque al final no serán los años lo que cuente, sino lo que hayas hecho con ellos. Los recuerdos no se te quedarán por el número de días que viviste, sino por la profundidad con la que viviste esos días. Así que a medida que avanzas en tu vida no pierdas de vista lo que realmente importa. Tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que verdaderamente deseas, lo que realmente te da paz. Y sobre todo, hazlo ahora, no esperes más. La vida no se detiene, pero aún puedes decidir cómo vivirla. Que cada día, cada momento, sea un testimonio de la calidad de vida que has elegido y no solo de la cantidad de años que has sumado. Vive con dignidad, con integridad y sobre todo, vive con la serenidad de saber que lo más importante ya está dentro de ti